Ese último hecho hizo que Burning casi se cayera de la silla. Espera un minuto. Ella miró boquiabierta al anciano. ¿Estás diciendo que sus llamas puede extinguir casi cualquier otro tipo de fuego, ya sea generado por Kirk o natural? El viejo pro terminó con un asentimiento. Sí, más que eso, ha aprendido a usar otras llamas como fuente de combustible para sí mismo, permitiéndole conquistarlas como lo dijo una vez un amigo suyo. Ese pequeño truco es lo que lo convenció de tener su Kirk oficialmente reetiquetado. De simplemente Silver Flame. Tampoco puedo decir que no sea aplicable. El hecho es que, incluso si alguien como tú o Endeavor intentaran usar su don contra Izuku-kun, todo lo que estarían haciendo es hacerlo más fuerte. Esa imagen hizo que Burning tragara un poco. A ningún profesional le gustó la idea de que alguien pudiera vender completamente su peculiaridad. La sola idea de que la firma Kakushakuneken, Flash Fire Fist, de su jefe no solo fuera apagada sino absorbida por el Kirk de este niño era simplemente alucinante. Endeavor no había ocupado el puesto de héroe número 2 durante la mayor parte de 2 décadas sin razón. Su jefe era un luchador veterano con un Kirk extremadamente poderoso. Ella lo había visto usar el flame para derrotar incluso a aquellos que deberían haber sido un contraataque natural a su Kirk, desde usuarios de Battle Kirk, hasta controladores de llamas, incluso aquellos cuyas Kirks deberían haberlos hecho completamente a prueba de fuego. Solo había habido unos pocos casos en todo su tiempo como Flamings y de Kicker en los que los había visto hacer más que molestar a su jefe, y solo uno o dos que alguna vez obligaron al flameero a retroceder por un período de tiempo. Eso suena, jodidamente loco. Murmuró en voz alta antes de sacudir la cabeza y volver al tema. Podría meditar más tarde. ¿Y qué puede hacer exactamente con estas llamas suyas? ¿Qué tan bueno es el control del niño? Oh, él ha estado trabajando en su control durante casi tanto tiempo como yo he estado trabajando con él, y puedo decir que se ha vuelto bastante bueno en eso. Isen se rió entre dientes. Se las arregló para descubrir cómo liberar sus llamas desde cualquier punto de su cuerpo y es lo suficientemente bueno no solo para moldear sus llamas en construcciones, sino también para condensarlas y al menos solidificarlas parcialmente. Como dije, el chico tiene un infierno de una ética de trabajo y su Kirk en sí tampoco es nada despreciable. Daan, siseó el compañero, dibujando la palabra. Podía respetar ese tipo de ética de trabajo. Niño suena como una especie de monstruo. Ella declaró con aprobación. Oh, todavía tiene algunos defectos que necesitan ser solucionados. Ofreció el profesional retirado con un ligero movimiento de cabeza. Una de las cosas más importantes con las que espero que puedas ayudar al muchacho es que tiende a ser un poco demasiado cauteloso, particularmente cuando se trata de causar daños colaterales. En cuanto a su Kirk en sí, todavía sufre del problema de Kirk más común para los usuarios de Fire Kirk, el uso excesivo de su Kirk lo deshidrata rápidamente. Aunque ha trabajado para desarrollar su resistencia y resistencia a eso. Además, hay dos debilidades reales que he identificado cuando se trata de Silver Llamas tiranas. Primero, tiene un vínculo empático naturalmente fuerte con las emociones de Izuku, particularmente con las negativas como la ira o la tristeza. Si Izuku pierde el control de sus emociones, atacará instintivamente a lo que sea que le esté causando angustia casi como una defensa natural. Eso no es particularmente raro cuando se trata de Flame Kirks. Moe pensó distraídamente, recuerda cómo su propio Blazing Air estallaba incontrolablemente cuando sus emociones la superaban cuando era una adolescente. El segundo tiene que ver con sus cualidades líquidas. Debido a esto, las llamas de Izuku son tan vulnerables a los Ice Quirks como cualquier Battle Kirk, tal vez incluso más débiles. Terminó Goemon. ¿Hielo? Burning cuestionó rotundamente, no muy segura de haber escuchado bien. ¿Estás diciendo que este Fire Kirk monstruosamente fuerte es vulnerable al hielo? El Insight Kirk del Dr. Matsushita ya le ha echado un vistazo. Ha confirmado que, debido a la naturaleza líquida de las llamas, Silver Tyrant's Flame es inusualmente vulnerable al frío. Isen respondió pacientemente, obviamente había estado esperando la incredulidad. Incluso un Ice Kirk moderadamente poderoso puede congelar rápidamente las llamas de Izuku-kun. Uno de nuestros voluntarios habituales, Frost Heroine Cold Front, ha estado trabajando intermitentemente con Izuku-kun para tratar de desarrollar contraataques durante casi el mismo tiempo. Ya que he estado trabajando con él y literalmente tenemos horas valor de las grabaciones sobre el tema.
Por extraño que parezca, incluso cuando las llamas están congeladas, Izuku-kun todavía puede sentirlas, manipularlas y controlarlas telequinéticamente como si su Kirk fuera crioquinético, aunque el esfuerzo requerido es varias veces más intenso que simplemente controlar sus llamas líquidas. Moe, por supuesto, había oído hablar antes del Dr. Matsushita. Fue ampliamente considerado como uno de los principales analistas e investigadores de peculiaridades del mundo. Endeavour había contratado personalmente al hombre varias veces a lo largo de los años para comprender mejor cómo trabajaban sus subordinados, e incluso los quirks de sus hijos. Burning admitió a regañadientes que Isen no la estaba engañando en este caso. Creo que podría estar un poco por encima de mi cabeza en este caso. Ella admitió. No estoy seguro de en qué puedo ayudarlo, su Kirk suena como si estuviera en un nivel completamente diferente al mío. Mi Thunderbolt tampoco es exactamente un rival cercano para él, niña. El pro retirado le recordó secamente. Y me gusta pensar que lo he hecho bastante bien durante la última década con lo que he podido recopilar de los usuarios de Firekirk con los que he trabajado o contra los que he luchado durante mi carrera. Como usuario de fuego, tú mismo, no dudo que tiene que haber docenas de pequeños trucos, estrategias y técnicas que solo un poseedor de Flame Kirk notaría o entendería más que eso. El joven Enji tiene más usuarios de Kirk basados en fuego, llamas y calor trabajando para él ahora que cualquier héroe agente en Japón, por lo que es probable que tengas una difusión de conocimiento aún más amplia de lo normal. Burning casi se ahoga con su propia lengua cuando escuchó que alguien llamaba a su jefe, el mismo héroe número 2, joven Enji. Por otra parte, supuso que si alguien tenía derecho a llamar así al flamero, sería un héroe de la generación que había precedido inmediatamente al surgimiento de Endeavour y All Might. Si bien no se podía comparar con algunas de las batallas en las que habían estado involucrados los actuales héroes número 1 y número 2, la batalla final de Isen como héroe profesional contra el villano Rey Katana, que había subido al infierno y regresado aún la droga potenciadora de peculiaridades, probablemente un antecesor temprano de la droga comúnmente conocida como Trigger en la era actual, todavía era necesaria para los estudiantes de último año en varias héroes Chouls en todo Japón, incluidos los 3 grandes de UA. Bueno, supongo que tienes un punto allí. Ella tosió en su puño antes de continuar. Hay muchas cosas sobre Firequirks que necesitas tener un tipo de fuego propio para entender realmente. ¿Algo más que debas saber antes de conocer al niño? Bueno, primero, espera que te pida un autógrafo y que tenga varias preguntas sobre tu Kirk. Kid es un fanático de los héroes. Isen ofreció con una pequeña y cariñosa sonrisa. Moe resopló un poco ante eso, sintiendo que estaban de vuelta en un terreno más seguro. Lo primero es un poco esperado, pero ¿por qué el niño me preguntaría sobre mi Kirk? Oh, Izuku-kun es un poco analista peculiar, más por afición que por cualquier otra cosa. Parece que se interesó mucho en él cuando visitó la clínica de Matsushita. El chico también es bastante bueno en este punto. Bueno, solo la semana pasada desglosó ese llamativo nuevo novato MT. La Diskirk mientras tomaba un refrigerio durante su entrenamiento. Honestamente, da un poco de miedo cómo puede involucrarse cuando comienza a pensar en algo. Isen respondió con un poco de risa, antes de fruncir el ceño mientras pensaba. También debo mencionar que él, no es realmente un fanático de Endeavour, dice que le dan mala fama a los usuarios de Firekirk por lo liberal que puede ser con su Kirk. No ayuda que también sea un gran fanático de All Might. Mientras Burning instintivamente puso su rostro en una expresión indignada, honestamente podía ver de dónde venía el niño. Si bien el impresionante historial de arrestos de Endeavour, uno que rivalizaba e incluso superaba al de All Might en algunas áreas, y su imagen pública como un defensor fuerte y leal y guerrero contra la villanía le habían ganado cierto apoyo y seguidores, su aparente falta de preocupación por la cantidad de daño él infligió y la cantidad excesiva de fuerza que a veces ejercía le había ganado tantos detractores. Había una razón por la que su posición de número 2 nunca fue tan sólida e inquebrantable como la posición de All Might como número 1. Eso combinado con su cáustica rivalidad con el símbolo de la paz, tanto como sus equipos de relaciones públicas trataron de minimizarlo, y sí. Moe podía ver algunas buenas razones por las que a la niña no le agradaría su jefe. ¿Ser yo uno de los compinches de Endeavour puede causar problemas? Preguntó sin rodeos. Mientras no tengas la intención de defender las virtudes del hombre hasta la muerte, entonces no. Izuku-kun es un buen chico y siempre ha sido muy respetuoso con los profesionales que han ayudado antes, incluso aquellos con menos que Estelar.
Reputaciones siempre que lo trates de manera justa y no actúes de una manera poco heroica, te dará todo el respeto que merece un maestro y entrenador, sin importar lo que él crea que se ha ganado un proero. Isen respondió honestamente. Puedo vivir con ello. Burning dejó escapar un suspiro. Bueno, al menos voy a estar advertido sobre esa mina terrestre en particular. ¿Cuánto tiempo hasta que conozca al niño? Isen miró el reloj. Debería aparecer en los próximos 5 minutos más o menos. Debo admitir que voy a extrañar enseñarle. Entonces, ¿por qué te retiras entonces? La heroína no pudo evitar preguntar. Isen dejó escapar un suspiro que hizo temblar los huesos. Soy un anciano, Burning, uno que tomó más de su parte justa de la migas cuando aún estaba en su mejor momento. El projubilado miró a lo lejos, con los ojos nublados mientras recordaba un día hace mucho tiempo. Antes, cuando acababa de dejar de ser un compañero y comencé mi propia agencia, había un villano joven y punk que decidió que derribar una nueva agencia de héroes sería la manera perfecta de hacerse un nombre en las calles. El joven bastardo engreído tenía su propia peculiaridad eléctrica desagradable que le permitía reunir y disparar rayos de energía eléctrica concentrada como rayos de sus manos. El tonto lo llamó tratamiento de choque y las cosas eran lo suficientemente fuertes como para matar a la mayoría con un golpe directo. Yo, estaba entrando en mi mejor momento, subiendo de rango, y pensé que era casi imbatible, y eso fue todo lo que necesitó para que el pequeño bastardo me ganara. Terminé recibiendo un tiro directo al corazón. Mierda y... Burning siseó con horror. ¿Cómo pudiste? Yo mismo tengo un usuario de Electric Kirk. Al igual que la mayoría de ustedes con Flame Quirks generalmente tienen una resistencia natural a las llamas y al calor, aquellos como yo generalmente pueden manejar más voltaje que una persona normal. Isen ofreció con una pequeña sonrisa. Me las arreglé para atravesarlo, lo que sorprendió muchísimo al punk. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, logré derribar su bloque y enviarlo corriendo, luego me derrumbé en el suelo. Resulta que la explosión había causado un daño menor a mi corazón, algo sobre cómo maneja los impulsos eléctricos. No era un problema en ese entonces, pero solo empeoró con el paso del tiempo. Ni siquiera puedo usar mi Kirk en estos días sin que me duela el corazón. Como si alguien le hubiera dado un cuchillo. Hice algunos amigos en la industria de apoyo en mis días de gloria, y uno de ellos me contactó hace unos meses para ofrecerme un lugar para algunos ensayos en una clínica en Island. Están planeando clonar mi corazón y luego hacer una cirugía de trasplante. Es todo lo último y lo mejor, así que con un poco de suerte estaré de nuevo en pie dentro de un par de años. Fue una oportunidad que no pude rechazar, solo mi suerte que llega justo cuando Izuku-kun necesita toda la ayuda que pueda obtener para prepararse para los exámenes de la UA. Haré todo lo posible para hacer las cosas bien con el niño, pero solo estaré aquí unos meses mientras esta estupidez se cura. Burning ofreció, golpeando distraídamente su yeso. Solo haz lo mejor que puedas, eso es todo lo que él o yo podemos pedir. El expro respondió con un suspiro cansado. Bueno, será mejor que vayamos a la sala de fuego para presentarte formalmente a Izuku-kun. Después de la sesión de entrenamiento. Apartamento de Kamihimoe. Tomando un largo trago de la lata en su mano, Kamihimoe se derrumbó en su silla favorita con un suspiro de satisfacción. Lo necesitaba después de conocer a su nuevo alumno hace solo unas horas. Midoriya Izuku no era un niño promedio. Había llegado al VQTC vestido con un conjunto de ropa deportiva de aspecto cómodo y, fiel a su nombre, tenía el par de ojos más verdes que jamás había visto, junto con una mata desordenada de cabello negro verdoso en la parte superior de su cabeza. Su apariencia era, un poco por encima del promedio para un adolescente, supuso, con una cara que era más linda que hermosa. Tenía una estatura promedio para un chico de 14 años y tenía una musculatura bastante bien desarrollada. Esto último era algo que Moe apreciaba a nivel profesional más que cualquier otra cosa. Ella había visto demasiados idiotas, particularmente aquellos con emitter quirks, que pensaban que podían ser un héroe confiando únicamente en su Kirk. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo el rasgo más atractivo del joven. Esos orbes de color verde brillante eran brillantes y nítidos, mostrando una mente rápida que constantemente asimilaba todo lo que lo rodeaba. Como había predicho Isen, le pidió un autógrafo casi inmediatamente después de superar la sorpresa de que estaría trabajando con un profesional relativamente conocido durante los próximos meses. El aluvión de preguntas sobre su peculiaridad que le había hecho después de que ella firmó su cuaderno había sido interesante y divertido.
Ella terminó usándolo como una prueba para ver qué tan agudo era realmente el niño, diciéndole que analizara todo lo que pudiera sobre su Kirk durante su sesión y le diera un resumen de todo lo que había descubierto y teorizado en el film. Ella lo criticaría y corregiría después de que terminaran. ¿Qué diablos estaba pensando? Se preguntó a sí misma ahora. Las varias páginas de notas que él había presentado al final de su sesión, escritas de forma clara y rápida en ese cuaderno que aparentemente llevaba consigo religiosamente, le habían dado escalofríos. El análisis de su Kirk, sus fortalezas, debilidades, limitaciones y posibles contadores no solo era preciso, sino que estaba mejor escrito que varios análisis profesionales que había realizado a lo largo de los años. Por un momento pensó que el niño debía haber pirateado el Registro Nacional de Quirks después de descubrir de alguna manera que ella sería su nueva entrenadora y copió la información de su archivo de registro de Quirks. Es decir, hasta que se dio cuenta de que él había escrito sobre cómo su control sobre su Kirk probablemente dependía de la longitud de su cabello, algo que ella... Sharp no le hizo justicia a este niño. Miedo era una palabra mucho mejor para eso. Y luego estaba la sesión de entrenamiento en sí. Ver las llamas de su cabello ardiente Kirk siendo tan fácilmente envueltas y absorbidas en ese extraño fuego líquido que el adolescente había conjurado había sido asombroso de ver, pero lo que realmente impresionó a Burning fue el hecho de que lo había convocado sin siquiera un solo gesto. La mayoría de los usuarios de Kirk necesitaban algún tipo de ayuda física en combinación con cualquier control mental que tuvieran sobre su Kirk. Las razones por las que esto fue así iban desde un Kirk que simplemente tenía un punto de origen fijo, como las manos o los pies, hasta el uso de los gestos como un enfoque mental adicional para ayudar a mejorar su control. Ver a un chico de 14 años demostrar ese tipo de control que incluso Endeavor solía admitir que era más problemático de lo que valía era, de nuevo, aterrador era una buena palabra, aunque un poco subestimada en su opinión. Y, por supuesto, ese no había sido el final. Después de eso, había hecho que el niño repasara todo su repertorio de trucos y técnicas para tener una idea de cómo usaba normalmente sus llamas. Moe nunca había estado más contenta de estar tan acostumbrada a ver explosiones dramáticas de llamas con regularidad, de lo contrario, el espectáculo que había montado la niña habría hecho que su mandíbula golpeara contra el suelo como uno de esos tontos dibujos animados estadounidenses. Mi gorilla también había demostrado ser completamente inmune al calor de sus propias llamas, e incluso había demostrado que podía controlarlo lo suficiente como para que no quemara a los demás también. Demonios, había experimentado ese aspecto de primera mano cuando el niño le había lanzado un ataque que parecía tan visualmente impresionante como el Kakushakuneken de Endeavor. En lugar de ser abrasada por el maremoto de fuego, simplemente había sido arrastrada hacia atrás por el impacto de las llamas. Sin calor, sin quemar, nada. Eso solo hizo que el niño fuera material de nivel Kirk Pro, pero no se detuvo allí. El pequeño pirotécnico de pelo verde había demostrado lo bien que podía moldear, condensar y solidificar sus llamas. Forjar armas, armaduras e incluso construcciones para luchar, además de simplemente lanzar llamas a cualquier cosa que se mueva. Kamihimoe normalmente no era una persona que se sintiera celosa del Kirk de otras personas, su propio cabello ardiente era lo suficientemente impresionante en su propia opinión, pero honestamente podía admitir que estaba más que un poco celosa del niño al final de su vida. Sesión. Descubrir las circunstancias exactas de cómo se había despertado, perseguido y casi flambeado por un burro enloquecido con un don que lo convirtió en un monstruo dragón de 3 cabezas enloquecido cuando solo tenía 4 años, ciertamente había matado un poco de esos celos. Maldita sea, y el niño planea postularse para la UA el próximo año, reflexionó en voz alta. Fóllame corriendo, si Nezu y los demás son la mitad de buenos de lo que dicen, entonces será un pequeño bastardo aterrador para cuando terminen con él. De acuerdo, estaba en camino de convertirse en uno en este momento, pero ella ya podía ver algunos problemas en los que necesitaba trabajar. A pesar de todo su poder de combate, Izuku carecía tanto de experiencia de combate como de cualquier forma de entrenamiento de combate real. También fue, como había mencionado Isen, demasiado cauteloso cuando se trataba de causar daños colaterales cuando comenzó a usar su Kirk. Era una actitud respetable y moralmente recta. Solo que era completamente insostenible para un héroe. Cada peculiaridad que tenía algún tipo de componente físico, particularmente las peculiaridades elementales, podría causar algún tipo de daño a los alrededores. Casi todos los héroes habían hecho algún tipo de daño colateral en algún momento de su carrera.
La mayoría de los que se especializaron en la captura de villanos lo hicieron con bastante regularidad. Después de todo, los villanos no estaban dispuestos a contenerse solo para mantener bajos los daños a la propiedad. Esperar que los héroes se pusieran en desventaja para hacer lo mismo era simplemente estúpido. Mantener los daños a la propiedad al mínimo fue algo bueno, pero había una razón por la cual la Comisión de Seguridad Pública de Hero tenía un presupuesto tan grande cuando se trataba de reparar los daños a la propiedad. Por lo tanto, metiendo la practicidad y el pragmatismo de combate en su cabeza, ofreciéndole algunos consejos de Firekirk y brindándole algo de entrenamiento y experiencia de combate real. Moe reflexionó distraídamente mientras tomaba otro sorbo de su cerveza. Sí, eso debería ser factible en los 3 malditos meses que estoy atrapado fuera del frente. Es mejor que estar encadenado a un escritorio otra vez. Terminaría quemándolo en una semana. De nuevo. Ignorando ociosamente el recuerdo de la cara ceñuda de Endeavour mientras él estaba de pie sobre los restos ennegrecidos de su escritorio después de la última vez que había estado atrapada en el trabajo de escritorio, Moe se reclinó y comenzó a planear exactamente lo que tendría que hacer en el próximos 3 meses antes de asentir lentamente. Lo que había planeado debería cubrir todas sus bases bastante bien, incluso si el niño solo asistía al centro de entrenamiento una vez a la semana. Oh, sí, para cuando termine con él, el niño tendrá un excelente examen de ingreso. La usuaria del fuego sonrió para sí misma, su cabello parpadeando con entusiasmo para imitar sus propias emociones. Y podré decir que entrené al mocoso. Bueno, al menos me divertiré un poco mientras estoy en la banca. Prepárate para un trabajo duro, mi gorilla. Prepárate para Flameon. Coincidentemente, en la casa de mi gorilla, Izuku de repente sintió una mala premonición sobre su futuro.